Bueno, a ver si hoy podemos transmitir luego de haber pasado por un inconveniente técnico. Esperamos que esto esté funcionando bien. Si alguien puede allí escribirme que me estoy escuchando bien, bueno, me están haciendo seña aquí que sí, así que bueno, agradecemos a Dios de que eh, ya esto está superado. Ah, el martes no pudimos transmitir, pero hoy eh, parece que todo está normal y encontramos que el problema no estaba en mi computadora, sino en la compañía de Facebook. Así que, bueno, bienvenidos a los que se están conectando. Hoy vamos a continuar entonces con el estudio que iniciamos eh, ya un par de estudios anteriores, donde vimos la primera y la segunda parte del misterio de Babilonia. Hoy vamos a ver la última parte. Por lo tanto, espero que hayan comprendido este eh, apasionante estudio del Apocalipsis y que hoy le daremos el final, el estudio final. Así que un gusto de estar con ustedes. Espero que tomen nota de estos textos que vamos a ver hoy. Y vamos a hacer un pequeño repasito de la última parte que presenté el viernes pasado para que podamos entrar al tema ya mejor preparados, ¿no? Así que vamos a hacer una oración para que Dios nos acompañe y después voy a saludar a quienes se están conectando. Querido Padre, te damos gracias en esta noche porque nos das la bendición de poder continuar estudiando este apasionante libro, el Apocalipsis, con todos sus misterios, sus símbolos, que gracias a tu palabra los podemos entender, gracias también a la historia, podemos ver claramente cómo estas profecías se han estado cumpliendo y se seguirán cumpliendo. Pedimos que nos asistas con la iluminación de tu Santo Espíritu para entender este tema que vamos a analizar juntos. Bendice a cada uno de los presentes y a sus respectivos seres queridos. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora sí podemos comenzar con la seguridad de que tenemos un maestro que no falla y que es el Espíritu de Dios que nos ilumina cada vez que vamos a su palabra, ¿no? Ah, bueno, quiero saludar a Vicky, a Erika Martínez, que dice que se puede escuchar, me alegro. Teresita, Nancy, Wilmer, Patricio, un poco tarde, pero más vale tarde que nunca. Bueno, Enrique Tocayo, gracias por tu saludo. Bueno, luego iré saludando a los que se vayan conectando. Neftalí, un gusto de que estés aquí. Así que vamos a la última parte del estudio que venimos haciendo acerca del misterio de Babilonia la Grande, que está en el capítulo 17 de Apocalipsis. Creo que, a ver, vamos a subir un poquito más la cámara, la tengo un poquito mal puesta, ahí está, para que se vean los adornitos ahí atrás. Bueno, a veces hay algunos detalles, ahí está mejor, ¿no? Soy muy detallista y después cuando veo la grabación encuentro algunos errores y quiero evitarlos. Ah, el viernes pasado vimos los primeros versículos del... Bueno, los primeros versículos los vimos en el primer estudio. Lo que hicimos el viernes pasado es analizar la segunda parte de esos primeros versículos del capítulo 17, donde analizamos la palabra fornicación, que obviamente es una palabra simbólica que se usa allí cuando San Juan dice que con este sistema, es decir, Babilonia, confusión, eh, fornicaron los reyes de la tierra, fornicó al mundo, y sabemos que la palabra fornicación quiere decir ser infiel a Dios. No es la fornicación física, sino simbólica, y que está muy ligada esa palabra
a la idolatría. Ya hemos visto unos cuantos textos, no los vamos a repetir, y que caracteriza a este sistema. Y mencioné que hay dos razones por las cuales muchas personas les cuesta aceptar, dejar de lado las creencias que no tienen fundamento en la Biblia y aceptar las que están reveladas en la Biblia. Y bueno, la misma Biblia menciona que hay dos razones. Hay muchas más, por supuesto, pero dos básicas. Y que una tiene que ver con la palabra embriaguez. Dice que con ella, es decir, con este sistema, con Babilonia, se ha embriagado a la tierra, ha embriagado a los habitantes de la tierra. La embriaguez espiritual es producir confusión en nuestra mente, de tal manera que cuando llega la verdad bíblica, no estamos, la mente no está preparada para aceptarla de buenas o como se dice, de buenas a primeras, ¿no? Este, y hay un conflicto ahí. Entonces hay una embriaguez espiritual que hace que mucha gente no pueda entender la verdad. La ve, la lee, la escucha, pero hay algo que le está impidiendo aceptarla y es por el hecho de que durante mucho tiempo ha tenido en su mente una idea totalmente diferente a las doctrinas bíblicas especialmente. Entonces, esa embriaguez es lo que impide que muchos les cueste dejar de lado el error y aceptar la verdad. Esa es una razón. La otra tiene que ver con lo que dice San Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, donde San Pablo dice que el Dios de este siglo, es decir, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Es decir, cuando uno no es sincero con la palabra de Dios, la Biblia me dice, esto es así. Y yo digo, no, a mí me enseñaron de otra manera. Y Dios me vuelve a decir, sí, pero es así como yo te lo digo. Pero yo le discuto a Dios en mi conciencia y digo, sí, Señor, tú dices así, que es así, pero a mí me han inculcado otra manera. Entonces, allí, cuando no hay sinceridad, no hay temor de la palabra de Dios, el diablo interviene para cegarme el entendimiento a fin de que yo no acepte lo que Dios me ha dejado revelado. ¿Queda claro? Pero cuando uno es humilde, es temeroso a la palabra de Dios y la Biblia dice, esto es así, y yo tengo un cúmulo de información contraria al así dice Dios, entonces mi humildad, mi temor por la palabra me lleva a tomar la decisión de dejar el error y aceptar la verdad. Queda claro, pero cuando no hay esa actitud, entonces el diablo, como dice San Pablo, ciega el entendimiento. Entonces, por más que esa persona se le enseñe 100 veces una verdad bíblica, no la va a aceptar porque ya está predispuesta a no ceder, sino a quedarse con lo que le han enseñado. Bueno, dos razones. Quiero mencionar dos detalles. Uno tiene que ver con lo que dice, volviendo a Apocalipsis capítulo 17, donde se habla de este sistema, y menciona allí en el versículo 4, dice, la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, esa palabra es la que vamos a analizar hoy, y de la inmundicia de su fornicación. Hemos visto lo que es la palabra fornicación, infidelidad, idolatría y otras cosas, ¿no? Ah, pero llama la atención eh, más adelante cuando dice, menciona la palabra el furor de su fornicación. Eh, ¿Por qué San Juan menciona la palabra furor, ¿no? Furor de su fornicación. Por allí están los primeros versículos. Porque la palabra furor significa ira, significa eh, rabia, ¿no es cierto? Porque este sistema a lo largo de la historia ha demostrado precisamente eso, es decir, eh, al enseñar otros cristianos doctrinas diferentes a lo que este sistema enseña, eso ha ocasionado una especie de furor, de ira contra aquellos que no están de acuerdo con este sistema. Y eso se ha traducido en eh, siglos de persecución, ¿no? Allí tenemos claramente la explicación por qué el furor de su fornicación, porque no... eh,
no les parece bien a ellos que alguien esté en contra de sus enseñanzas, que eh, terminan produciendo ese furor. Bueno, vamos a analizar ahora la palabra abominación, porque eso está en el versículo 4, como lo leí recién. Eh, dice que tenía en la mano un cáliz de oro. De paso, ¿qué significa? ¿Por qué decimos que el vino de su fornicación representa el vino de las doctrinas? ¿De dónde viene esa interpretación? Bueno, les voy a aclarar un poquito para aquellos que les gusta investigar un poco más a fondo, ¿no? Si ustedes van a Mateo capítulo 9, 16 y 17, Jesús dice lo siguiente. Le dice esto a los fariseos, que estaban enseñando doctrinas erróneas, ¿no? Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, los odres eran bolsas de cuero, ¿no? Eh, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús? Yo no pongo doctrina nueva dentro del marco de las tradiciones de los judíos y fariseos. Es necesario, Jesús está diciendo allí, meter mi doctrina en un marco totalmente nuevo. Vino puro sin fermentar representa la doctrina pura. Entonces, cuando veamos en Apocalipsis 17, ese versículo donde dice que se han embriagado los habitantes de la tierra, versículo 2, con el vino de su fornicación, aquí tenemos el contexto, es decir, de dónde viene la interpretación de que ese vino representa las doctrinas. Así Jesús lo ilustró en Mateo 9, 16 y 17, para que ustedes puedan entender por qué le damos esa interpretación a la palabra vino. Está en la misma Biblia, no hay nada que sea idea humana. Por eso el versículo 17 de Mateo 9 dice que allí termina diciendo Jesús que si se echa vino nuevo en odres nuevos, el uno y el otro se conserva. Y ese es el problema que tenía Jesús, se tenía que confrontar con los judíos y fariseos que torcían las escrituras, creaban doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Y Jesús utiliza esa ilustración, ¿no? Bueno, ahora vamos entonces a analizar lo que dice 17.4 de Apocalipsis, la palabra abominación, porque ya estudiamos bien la vez pasada lo que significa la fornicación en sentido simbólico. Vamos a ir a el primer ejemplo de qué es una abominación, porque, repito, este sistema confuso, dice el versículo 4, tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Vamos a Deuteronomio 18, Deuteronomio 18, versículos 10 y 11, donde vamos a ver allí la palabra que estamos analizando, o sea, abominación. Allí Dios le dice a su pueblo y nos dice a nosotros hoy, no sea hallado en ti ni quien practique adivinación, ni agorero, ni quien consulte a los muertos, porque esto es abominación para el Señor quienes practican tales cosas. Abominación quiere decir algo que a Dios le repugna, algo feo, es un pecado, eso es abominación, es un insulto a Dios. Entonces aquí en Deuteronomio 18, 10 y 11 dice Dios que no haya nadie entre ustedes que consulte a los muertos, porque eso es abominación. Y cuando vemos que este sistema, de acuerdo a Apocalipsis 17, en versículo 4, tiene abominaciones, es decir, enseña abominaciones, pensemos un poquito en qué es consultar con los muertos. Bueno, alguno podría decir, eso es espiritismo. Sí, el espiritismo es una abominación, porque cuando se está pidiendo, el médium está allí buscando que aparezca el ser querido con el cual se quiere hablar, en realidad no es el ser querido que se aparece y que habla, sino un demonio, por algo es abominación. Porque si fuera real un ser querido, ¿por qué tendría que ser una abominación? Es una gran cosa, sería lindo hablar con un ser querido, pero los seres humanos que cuando están muertos, pues duermen, dice la Biblia, no van a ninguna parte. Entonces Dios dice, no hablen con los muertos porque eso es abominación. ¿En qué sentido este sistema, Babilonia, comete abominación? Bueno, cuando se enseña que uno puede hablar con un muerto. Si yo estoy hablándole o orando a un
a un ser que creo que me está escuchando y le estoy pidiendo favores, estoy hablando con un muerto. Cuando en realidad esa persona, por más buena y santa que ha sido, está durmiendo de acuerdo a la Biblia. Entonces, ¿a quién le estoy hablando? No le estoy hablando al muerto porque el muerto no me escucha, sino que le estoy hablando, como dice San Pablo, yo cité un texto la vez pasada, a un demonio, ¿no? Por algo es abominación, ¿queda claro? Bueno, este es un ejemplo. De paso, a manera de eh, mm, repasar un poquito algunos textos, Isaías 42:8, Dios dice allí, yo no daré a otro mi gloria. Es decir, ¿cuál es la gloria de Dios? Su poder. ¿Puede Él compartir su omnisapiencia, su omnipresencia, su inmortalidad y de ser todopoderoso? ¿Le puede dar esas cualidades a otra persona, por más santa y buena que haya sido? No, Él dice, yo no voy a compartir mi poder, porque solamente Dios tiene esas cualidades. En el mismo libro, Isaías 46, versículo 9, dice Dios, nada hay semejante a mí, es decir, nadie que se parezca a mí, nadie puede tener esas cualidades. Y en el 43:10 de Isaías también dice él allí, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será. En otras palabras, él no puede crear dioses, o sea, no puede él compartir sus cualidades con otra persona. Eh, Porque si yo estoy orándole a otra persona que creo que está intercediendo por mí o me está escuchando, pues entonces le estoy orando a un muerto que nada sabe y estoy pensando que esa persona puede escucharme. Ahora, ¿cómo puede hacer para escucharme? Tiene que ser omnipresente, es decir, tiene que estar presente en todas partes como Dios. O sea, si nos estamos dirigiendo a una persona como dirigirnos a Dios, entonces yo tengo que considerar que esa persona está dentro del marco de la divinidad. ¿Queda claro lo que estoy diciendo? Estoy tratando de razonar estas cosas. La palabra de Dios se tiene que razonar. Entonces Dios dice, yo no puedo compartir mi gloria con otra persona. Puede haber sido una persona muy santa, muy buena, ejemplar, pero Dios dice, sigue siendo un ser humano. Nadie hay semejante a mí, dice el profeta, a través del profeta Isaías. ¿Va quedando claro? Entonces, por algo es abominación, dice Dios, consultar con una persona que está muerta. El único que tiene poder para escucharme, poder para ayudarme, es Dios, ¿no es cierto? Un ser humano jamás podría tener esa facultad, porque de tenerla, entonces tendría que ser un Dios. Bueno, vamos entonces a otro texto que nos explica qué significa la abominación. Deuteronomio 14:3, capítulo 14, versículo 3, allí Dios le dice a su pueblo, no comerás ninguna cosa abominable. Hace un tiempo estudiamos acerca de las carnes consideradas inmundas por Dios y analizamos el capítulo 11 del Levítico, donde claramente se habla de la diferencia que hay entre los animales que Dios permite comer y los animales que no, por ser inmundos, ¿no? Ahora, en Deuteronomio 14:3 se nos recuerda lo que dice Levítico 11. No comerás nada abominable. Pero este sistema, eh, Babilonia simbólica, dejó de enseñar eso y pues enseña que eso era para antes, eso era para los judíos, eso para el Antiguo Testamento. Pero en Isaías capítulo 66, versículo 17, se habla de una profecía, la profecía de la segunda venida de Cristo, eh, con diferentes formas de explicar el retorno de Jesús. Y entre esos detalles que el profeta da, dice que en ocasión de la segunda venida de Cristo, es decir, en el futuro, dice, los que comen carne de cerdo y abominación, es decir, todo aquello que es abominable, que es inmundo, serán talados, dice el Señor. O sea, que si los animales inmundos hubieran sido solamente malos para los judíos, ¿por qué en ocasión de la venida de Cristo Dios menciona este detalle? Aquellos que comen carnes inmundas serán talados. O sea, nunca Dios cambió este asunto de las carnes inmundas. Hay quienes toman ciertos textos que los interpretan a su manera, sacados de contexto, ¿no? Como se dice, y que
erróneamente enseñan que sí podemos comer esas carnes inmundas, pero allí vemos la profecía clarita de Isaías donde dice que aquellos que hacen tales cosas, pues ah, tendrán que pagar las consecuencias, ¿no? Ah, entonces, eso es otra abominación. Ah, vamos a Ezequiel capítulo 8, versículos 15 y 16 para analizar qué otra cosa es abominación. Les recuerdo, estamos analizando esta palabra basada en Apocalipsis 17 y el versículo 4, cuando habla de que este sistema eh, está enseñando abominaciones o, como dice al final del versículo, tiene un cáliz de oro lleno de abominaciones de su fornicación. Bueno, en Ezequiel 8, 15 y 16 dice allí, has visto, oh hijo de hombre, todavía volverás a ver abominaciones aún mayores que estas. Entonces me llevó, esto es una visión que tiene el profeta Ezequiel, me llevó al atrio interior de la casa de Jehová, o sea, al templo, y de allí, en la entrada del templo de Jehová, había 25 hombres con sus espaldas vueltas hacia el templo de Jehová y sus caras hacia el oriente, postrándose ante el sol hacia el oriente. Ahora, ¿por qué esto de postrarse ante el sol es una abominación? Bueno, porque es un acto de idolatría. El sol es algo creado por Dios, por lo tanto no es un Dios y no es algo que debe ser adorado. Pero en Ezequiel 8 se comenta que allí dentro de la iglesia, dentro del templo, había sacerdotes inclinados hacia el Dios Sol. Y vez pasada analizamos bastante bien, a la luz de la Biblia, cuál era el sistema, o cuál es el sistema que el diablo está usando y que ha venido usando a lo largo de la historia para engañar al ser humano. Y analizamos la palabra disfraz. ¿Se acuerdan cuando vimos el pasaje de San Pablo donde dice que el diablo tiene eh, ministros que se disfrazan como ministros de justicia? Bueno, la palabra disfraz viene bien para entender esto también que menciona Ezequiel. Eh, Uno puede decir, bueno, pero yo no estoy adorando al sol, por lo tanto no estoy cometiendo una abominación, no estoy cometiendo un pecado, no estoy insultando a Dios. Pero el diablo es astuto. Él ha disfrazado el primer día de la semana con la ayuda del emperador Constantino el Grande. ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando el 7 de marzo del año 321, él convocó a un concilio, ¿no es cierto?, de líderes cristianos para proponer el cambio del sábado por el domingo. ¿A quién adoraba el emperador Constantino, que no era cristiano en aquel tiempo? Adoraba al dios Sol todas las mañanas de ese primer día de la semana, se inclinaba hacia el sol cuando éste salía. De ahí vienen los mitraitas. Y él entonces, ah, sabiendo ahora que estaba en un ambiente cristiano, la historia dice que él se hizo cristiano, hasta se bautizó incluso, él propone que se santifique el primer día de la semana, eh, no en honor al dios Sol, porque él sabía que los cristianos no iban a aceptar eso, pero no en honor a la resurrección de Cristo. Vino bien el argumento, ¿no? Porque Jesús resucitó el primer día de la semana. Lo interesante del caso es que en ninguna parte de la Biblia se dice que porque Jesús resucitó ese día, entonces hay que cambiar eh, el día, el sábado por el domingo, pasar la santidad del sábado, transferirla al domingo. Eh, por lo tanto, allí vemos un disfraz, no sé si lo captan. Um, por algo en muchos idiomas todavía domingo se usa la palabra sol, como en inglés, por ejemplo, Sunday, día del sol. Interesante, ¿de dónde viene eso? De hace 1700 años atrás, como mínimo, cuando el emperador Constantino, adorador del dios sol, introduce el domingo como día de guardar. Ahora vamos a analizar tres preguntas. ¿Cómo este acto puede convertirse en un acto idolátrico? En primer lugar, nos tenemos que preguntar, ¿quién creó el primer día de la semana? Dios, obviamente. En segundo lugar, ¿creó Dios este primer día como un día de adoración o un día santo? No, bíblicamente
No es así. Dios dijo 6 días trabajarás y el séptimo será reposo. 6 días comienza el primer día de la semana, que es el domingo. El primer día laborable es el domingo, el lunes, perdón, pero el domingo es el primer día de la semana. Por lo tanto, Dios no lo creó como un día santo, no puso nada de santidad en ese día. Ahora, ¿qué pasa si convertimos ese día en un día de adoración? Obviamente que eso se convierte en un acto de idolatría, porque el único que puede santificar y bendecir un día es Dios. El ser humano no tiene ninguna facultad para hacer eso, ni menos extirpar un mandamiento de la ley de Dios para poner otro allí, como ya lo hemos visto. Eh, por eso, como dice Ezequiel capítulo 8, esa adoración al Dios Sol es una práctica que luego se infiltró en el cristianismo, pero obviamente con un enfoque cristiano, es decir, en honor a la resurrección de Cristo, el sol de justicia. Fíjense cómo va el disfraz, no sé si lo van captando. Por eso tenemos que razonar muchas veces estos hechos y estos textos bíblicos para entender de qué manera el gran enemigo de Dios puede engañarnos, y siempre lo va a hacer como lo hizo con Adán y Eva, disfrazándose, nunca pareciéndose tal como él es, porque así sería fácil identificar el autor del error, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces, um, si ya analizamos esto, vamos a otro texto de Ezequiel, capítulo 22, versículo 26 y versículo 27. Miren qué interesante lo que dice aquí. Esto es Antiguo Testamento. Esto ocurrió mucho antes de la venida de Jesús a esta tierra. Ezequiel 22, 26 y 27. Dice allí: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano, es decir, lo común, no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y limpio. Recién analizamos que abominación es comer aquellas cosas que son inmundas, pero ya este problema de no hacer la diferencia entre inmundo y limpio ya existía como enseñanza en los líderes, en los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Y luego dice: y de mis días de reposo, o sea, mis sábados, apartaron sus ojos. Y yo he sido, dice Dios, profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella, hablando de Jerusalén, son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Interesante que todas estas cosas que menciona el profeta Ezequiel en el capítulo 22 se han visto a lo largo de la historia en este sistema eh, tildado simbólicamente como Babilonia. Persecución, confusión, eh, el uso de doctrinas humanas, tradiciones de hombres. Y entonces no es un problema eh, de este tiempo, después de Cristo, sino desde antes de Cristo, ya se venía viendo este dilema de no hacer diferencia entre lo limpio y lo inmundo, y de apartar los ojos del verdadero día de reposo. Bueno, recuerden Ezequiel 22, 26, 27. Ahora vamos a otra abominación. Está en Jeremías 32, Jeremías 32 y versículo 35. Allí dice Dios: han edificado lugares altos a Baal. Baal era un dios pagano, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas, a Moloch, otro dios, lo cual no les mandé, ni me vino a la mente, dice Dios, que hicieran esta abominación. Aquí tenemos otro ejemplo de qué es abominación. Para que hicieran esta abominación y hacer pecar a Judá, es decir, al pueblo de Israel. Bueno, ¿qué es abominación en este versículo? Es esa práctica que prevaleció por muchos siglos de calmar la ira de los dioses, eh, arrojando al fuego a los hijos o las hijas. Es una práctica idolátrica que muy conocida en la Biblia. Y ellos daban como una ofrenda al dios Moloch o al dios Baal. Consideraban que la mejor ofrenda era entregar un hijo o una hija para ser quemados. Y ustedes podrán preguntar: bueno, pero ¿qué tiene que ver con
esto con este sistema, Babilonia mística, porque no está enseñando esa práctica de tirar a alguien al fuego como una ofrenda. Bueno, pero volvemos a la palabra disfraz, a ver si vamos entendiendo. Pero ¿qué enseña este sistema desde hace muchos siglos? Bueno, enseña que si una persona ha sido mala, ¿a dónde va a parar? Va a parar al fuego del infierno eterno. Entonces, básicamente, la práctica esta de arrojar a un ser amado, ¿no es cierto?, como una ofrenda al fuego, eh, en forma disfrazada, hoy es la teoría del infierno. Al fin y al cabo es lo mismo. Creer que porque has sido malo durante 60, 70 años, no quisiste hacer caso a Dios, entonces ahora tienes que pagar con una eternidad ardiendo en un fuego eterno. Así que bueno, ahí tenemos otro disfraz y que también es una abominación enseñar algo que desfigura el carácter puro, amoroso de Dios, que lo que Él quiere es finalmente aniquilar a quienes no quisieron serle fiel, no atormentarlo eternamente por una vida tan corta de pecado. Pero bueno, es otra enseñanza que salió también, o sea, fue heredada por este sistema, vino del paganismo, este sistema lo adoptó como una doctrina y así lo ha estado enseñando durante muchos siglos. Bueno, vamos a otra abominación. Esta está en Proverbios 28, 9. Dice Salomón allí, el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, aún su oración es abominable. Aquí tenemos otra abominación, es decir, si nosotros que hemos conocido cuáles son los 10 mandamientos de Dios, los verdaderos, que están en Éxodo capítulo 20, a diferencia de los otros que nos enseñaron antes, y yo me quedo con los otros y no hago caso a los verdaderos que han sido escritos con el dedo de Dios en tablas de piedra en el monte Sinaí, entonces, si yo no acepto esos mandamientos verdaderos, mis oraciones, dice Dios aquí a través de Salomón, son abominables. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Por lo tanto, yo tengo que ser fiel y decir, Señor, ayúdame a guardar los mandamientos verdaderos que están en Éxodo capítulo 20, porque esos son los que tú escribiste con tu propio dedo. Pero si yo me quedo con los otros, por más que ore y ore a Dios pidiendo favores y bendiciones, dice el texto de Proverbio 28, 9, que esa oración es abominable porque yo estoy apartando mi oído para no hacer caso a la ley de Dios. Bueno, vamos a otro texto. Deuteronomio 7, 25 y 26. Quemarás en el fuego las imágenes de sus dioses. Esto es abominación, nuevamente la palabra que estamos analizando. Es abominación para Jehová o para Dios. No meterás en tu casa ninguna cosa abominable, es decir, no tengas en tu casa una imagen, es lo que está queriendo decir Dios, porque esto es abominable, porque esa imagen eh, pues está queriendo competir con Dios. Ah, eso es abominable. Para que no seas anatema, que quiere decir maldito, juntamente con ella. La aborrecerás del todo y la abominarás porque es anatema, es decir, es una maldición tener una imagen con el propósito de rendirle culto. ¿Queda claro? Bueno, hasta allí vimos algunos ejemplos de lo que es abominación, espero que les haya quedado claro. Nos vamos ahora nuevamente al capítulo 17 de Apocalipsis y el versículo 5, que es la última parte que vamos a analizar, y que dice lo siguiente respecto de este sistema. San Juan escribe allí, y en su frente, en el frente de este sistema, un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Nos queda por analizar entonces ahora quiénes son las rameras, o sea, Babilonia es la madre, pero ella tiene hijas y a las cuales se le llama rameras, o sea, fornicarias, es decir, sabemos ya qué significa la palabra mujer en Apocalipsis, lo hemos analizado bien. Y entonces
estas otras mujeres o rameras siguen algunas de las enseñanzas que les transmitió Babilonia. Eso quiere decir, por eso son hijas, ¿no? Ah, eh, quizá vendría bien que analicemos un poquito un pasaje que está en Isaías capítulo 4, versículo 1. Cierta vez desarrollamos ese tema y ahora les va a recordar quizá este pasaje cuando lo leamos, lo que analizamos aquella vez. Isaías 4.1 presenta una profecía. Dice el profeta, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo. Mujeres en el sentido simbólico, sabemos lo que significa. Diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio, es decir, quita nuestra deshonra. O sea, la profecía decía claramente del Antiguo Testamento, Isaías 4.1, que habría sistemas religiosos, mujeres, que echarían mano de un hombre. ¿Quién es el hombre? Cristo, el Hijo del Hombre. ¿Y qué dirían estos sistemas religiosos? Nosotras comeremos de nuestro pan, es decir, comeremos de nuestra propia elaboración doctrinal. El pan es la palabra de Dios. Pero estos sistemas dirían, nosotros vamos a elaborar nuestro pan, es decir, tendremos algunas enseñanzas que no parten del pan espiritual verdadero que es la palabra de Dios. Y ya hemos visto muchos ejemplos, ¿no? Nos vestiremos de nuestras propias vestiduras, es decir, nos vamos a justificar de alguna manera. La vestidura representa la vida perfecta de Cristo en nosotros, cuando hemos aceptado a Él como Salvador y hemos aceptado vivir sus correctas enseñanzas, ¿no? Pero estos sistemas dirían, bueno, nosotros vamos a buscar otro tipo de justificación, enseñando algunas cosas diferentes. Solo permítenos llevar tu nombre, es decir, permítenos llamarnos cristianos, ¿no? Y dice allí, quita nuestra deshonra, como diciendo, Señor, eh, no consideres esto algo malo, de todas maneras nosotros te amamos, ¿no? Pero Jesús dijo en Mateo 7, 21 al 23, texto que también lo hemos leído muchas veces, lo siguiente, muchos me dirán en aquel día, cuando Jesús regrese, no hicimos milagros en tu nombre, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios. Están hablando aquí, se está hablando aquí de cristianos, porque luego dice, pero Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre profetizamos. Se habla de gente cristiana, no gente atea. Y Jesús entonces les va a decir, apártense de mí, yo no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Tremendo. Y esos hacedores de maldad, en el original griego, dice transgresores de la ley. ¿Mm? Por lo tanto, muchos que habrán considerado que estaban siendo ministros de Dios o instrumentos de Dios haciendo esas cosas, como hablar de la palabra de Dios y hacer milagros y demás, Jesús dirá, ustedes son hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque habrán estado haciendo esas cosas, pero no como Dios las manda y no bajo las condiciones que Él pide. Es decir, no porque yo esté usando la palabra de Dios y predicando de la palabra de Dios, estoy diciendo la verdad. Si en algún momento me desvío de esta verdad y comienzo a enseñar alguna enseñanza humana que no tiene fundamento en este libro, ¿eh? Entonces caigo en la categoría de esos cristianos a los cuales Jesús les tendrá que decir, aunque ustedes hayan enseñado con la Biblia, aunque ustedes hayan profetizado en mi nombre, yo no los conozco, son ustedes hacedores de maldad. Aquí entra lo que es nuevamente el concepto disfraz. El diablo puede disfrazarse muy bien a través de un predicador. ¿eh? Por algo San Pablo dice que el diablo tiene falsos ministros que se disfrazan como ministros de justicia. Van entendiendo, esto es un tema profundo y trato de hacerlo lo más claro posible para que lo entendamos, porque de lo contrario, el enemigo de Dios puede engañarnos. Bueno, entonces, por algo Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿no? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así empieza el capítulo 7, versículo 21 en adelante de San Mateo.
Entonces, para ir terminando ya, quiero que leamos lo que dice el capítulo 14 de Apocalipsis. Y el versículo, a ver si estamos bien, 8. Allí San Juan dice, otro ángel le siguió diciendo, aquí ángel no está hablando de ángeles como los conocemos, ¿no? Con alas, sino como mensajeros humanos, como un sistema religioso que está predicando un mensaje auténtico. Y este sistema que predica la verdad dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor, aquí está la palabra que estaba buscando al principio, del furor de su fornicación. Es decir, este sistema está airado contra aquellos que enseñan lo contrario a lo que ella enseña. Y acá dice, es una profecía, que menciona que en algún momento este sistema va a perder poder. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios resurge después de una larga época de tinieblas que viene desde la Edad Oscura, la Edad Media, y hacia el fin de los tiempos se comienza a estudiar la palabra de Dios como nunca antes y las grandes verdades bíblicas comienzan otra vez a aparecer, resucitan. Y por eso este sistema empieza a perder poder. ¿Queda claro? Cosa que antes no ocurría. ¿Por qué? Porque se negaba la Biblia al pueblo. Y de esa manera entonces la gente no podía comprobar si lo que se le enseñaba era bíblico o no. Pero estaba profetizado que en los últimos tiempos, entonces la palabra de Dios tenía que ser eh, exaltada y se recuperaran así las grandes verdades apostólicas que enseñaban los primeros cristianos en el tiempo de Jesús. Bueno, en el capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 1 al 4, allí dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Aquí se habla de la predicación del Evangelio en forma simbólica. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. O sea, términos muy duros que describen lo que pasa dentro de este sistema. Y el versículo 3 dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor, nuevamente la palabra furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Todo esto es un símbolo de cómo el mundo ha sido influenciado poderosamente por eh, este sistema. Y el versículo 4, que mencionamos la vez pasada también, dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, salgan de ahí, para que no sean partícipes de sus pecados ni reciban parte de sus plagas. Eh, Fíjense, quiero eh, enfatizar esto, y es lo que dije vez pasada. Dios tiene pueblo en todas partes, aún dentro de las iglesias paganas, iglesias no cristianas. Y Dios está diciendo a los que están confundidos, porque no conocen la palabra de Dios, y ahora sí ya la conocen porque aquí se habla en el contexto de una predicación del mensaje de Dios, el Evangelio eterno, de acuerdo a Apocalipsis 14:6. Una vez que se ha conocido ese Evangelio, entonces Dios dice, salgan de ella, salgan de la confusión, salgan de los sistemas que están confundidos, no solamente de Babilonia, sino también de las hijas de Babilonia. ¿Queda claro? Salgan de allí. Dios con amor lo dice, no está amenazando, no está tratando mal a los que están confundidos, sino que incluso dice, salgan de allí, pueblo mío. O sea, Dios tiene gente sincera, gente hermosa, que están eh, honestamente adorando a Dios de acuerdo como le han enseñado. Pero ahora cuando vienen al conocimiento de la palabra de Dios, tienen que tomar una decisión. ¿Y cuál es? Oír la voz de Dios que le está diciendo, sal de ahí, hijo mío, porque si no vas a ser participante de las plagas que yo voy a derramar sobre este sistema. Y es una advertencia muy dura, pero por otro lado Dios dice las cosas con amor para que tomemos conciencia y decidamos
que hacer con nuestra vida espiritual. Miren, en San Juan capítulo 10, versículo 14 al 16, Jesús dijo lo siguiente: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, es decir, sus seguidores. Y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Y aquí viene algo importante, y presten bien atención. También tengo, dice Jesús, otras ovejas, otros creyentes, que no son de este redil, no son de su remanente, no son de su iglesia. Aquellas también debo traer, oirán mi voz, habrá un rebaño y un pastor. Entonces aquí Jesús está diciendo, yo tengo mi propio rebaño, pero también hay otras ovejas que están dispersas en otros sistemas. Y esas ovejas van a oír un día mi voz. Van a oír que yo les voy a decir, salgan de ella por lo mío, salgan de esa confusión, salgan de Babilonia, salgan de las hijas de Babilonia. Y entonces dice que oirán mi voz, los sinceros de corazón, ¿no es cierto? Y habrá un rebaño y un pastor. Tremendo, ¿no? En Hechos 17, versículos 30 y 31, Pablo nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Miren qué interesante. Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Es decir, si en el pasado estuviste creyendo en doctrinas humanas, has estado practicando idolatría sin darte cuenta, has estado comiendo abominaciones y otras cosas, Dios pasa por alto todo eso. Miren qué amoroso que es Dios. Porque el pecado está, como dice Santiago 4:17, en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, Dios no te va a condenar por tu práctica equivocada. Pero una vez venida la luz de la palabra de Dios, entonces Dios te dice con amor, sal de la confusión, hijo mío. ¿Mm? Y San Pablo dice que Él manda ahora a todos los hombres, Dios, ¿no?, que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Esto me recuerda también lo que dice San Juan 12:48. Allí Jesús dice, no soy yo quien los va a juzgar, sino la palabra que les he hablado, ella les juzgará en el día final. Seremos juzgados por lo que está aquí adentro, por lo que hemos aprendido, no por las enseñanzas humanas que nos han transmitido. ¿Queda claro? Bueno, terminamos con el tema entonces. Recuerden que Dios actúa como un gran médico, es el médico divino. Y cuando un médico tiene que hacer una cirugía, hace algo que él no quisiera hacer, porque ¿a quién le va a gustar tener que cortar un cuerpo? Pero si no lo hace, no puede extirpar el mal que está allá dentro de ese cuerpo. Y obviamente causa dolor. Todo corte causa dolor. Y tarda en cicatrizar. Bueno, Dios hace lo mismo en nuestra conciencia. A través de su palabra nos va quitando todo aquello que está mal en nosotros, que nos han enseñado equivocadamente. No por mala intención, sino por ignorancia nos han enseñado así. Entonces ahora Dios comienza a cortar la conciencia y causa dolor. Porque uno dice, ay, pero yo pensé que era así y ahora veo en la Biblia que no es así. Y hay gente que está aferrada sentimentalmente a ciertas creencias de tal manera que les cuesta dejar eso. Y Dios corta y causa dolor, pero en buena hora, porque Dios lo hace para sanarme, para enseñarme el camino verdadero y finalmente salvarme. Así que si en algunos de ustedes hay ese sufrimiento por lo que está haciendo el cirujano divino, recuerden que Dios lo hace por amor. Así como un cirujano quiere curar a una persona, así Dios quiere curar también nuestra conciencia y enseñar a través de la enseñanza de su verdad implantada en nuestros corazones. Lo único que tenemos que hacer es, como dice San Pedro, Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de la ignorancia, ahora manda que nos arrepintamos y nos entreguemos a Jesús y decidamos obedecer a lo que Él nos enseña en su palabra. Que esa sea la decisión de ustedes y también siga siendo la mía todos los días. Bueno,
quiero saludar antes de mencionar algunos pedidos de oración a Katrina, aquí también saludando a mi querido amigo Ramón, que está con el nombre Osmar ahí. Eh, Me alegro que estés allí. Angélica, Sara, desde Argentina, qué bueno que estás allí. Mabel, Fernando, gracias por tu saludo. Bueno, Antonieta, y pues espero no olvidarme de saludar a otros que no los menciono ahora porque los saludé antes. Hay eh, un motivo de agradecimiento de parte de mi amigo Ramón, que le agradece porque está mejor y espera el resultado de un estudio que le están haciendo por un problema de salud muy delicado que él tiene. Vamos a orar por ese resultado que sea bueno, ¿no? Bueno, mi esposa agradece por dos amigos, Rosa y Lorenzo. Ellos tenían síntomas del COVID, pero gracias a Dios han salido los análisis negativos, se están recuperando. De todas maneras han tenido esos síntomas. También pedir por otra señora, miembro de Iglesia Rosario, y Guadalupe, su esposo, que eh, está padeciendo. En este caso Guadalupe, Rosario se ha recuperado, está siendo afectado por este problema, pero ya se está recuperando, gracias a Dios. Y también dice mi esposa orar por Teresita, Teresa y familia. Teresa ha perdido a su esposo, por el cual hemos estado orando. ¿Se acuerdan de Orlando? Bueno, él fue al descanso, pero lo más eh, consolador de esto es que Orlando, antes de eh, ir al descanso, decidió dar el paso del bautismo como Dios lo manda, se arrepintió, aceptó a Jesús como su Salvador, y eso consuela mucho a la familia de Orlando, a Teresa y su hija y su familia en general. Así que qué bueno haber muerto en paz y con la esperanza de la resurrección, ¿no? Qué linda esperanza para los que han aceptado a Jesús como su Salvador. Bueno, vamos entonces a tener esta oración y terminamos, ¿sí? Querido Dios, te queremos agradecer por este estudio. Gracias porque hemos podido entenderlo a través de el análisis de muchos textos bíblicos que arrojan luz al capítulo 17 de Apocalipsis para entender de qué manera tu gran enemigo, en forma disfrazada, ha ido introduciendo doctrinas humanas dentro del cristianismo que han sido aceptadas como verdad, pero que al estudiar tu palabra descubrimos que simplemente son enseñanzas o dogmas humanos que no tienen fundamento en tu palabra. Ayúdanos a ser sinceros con lo que nos has dejado revelado. Ayúdanos a anunciar estas verdades con amor a aquellas personas que no conocen estos estudios tan profundos, pero sobre todas las cosas llevar al conocimiento de Jesús a la gente, para que un día, cuando la revelación pueda ser entendida o pueda entrar en sus mentes, ellos también conozcan estos estudios profundos, que nos hablan de grandes verdades que debemos conocer porque son verdades que nos llevan a la salvación. A Ramón está agradeciendo porque está mejor de salud y rogamos por ese resultado de ese estudio que está esperando para que sea un resultado positivo, que no sea preocupante. Bendícelo, Señor, bendice a su esposa y que su salud pueda realmente seguir mejorando. También te agradecemos por Rosa y Lorenzo, que están bien después de haber pasado por estos síntomas del COVID. Y quiero pedirte por el esposo de Rosario, este señor Guadalupe, un querido amigo, que le ayudes a recuperarse totalmente de esta enfermedad también. Y pedimos por consuelo para Teresa y su familia ante la pérdida de su esposo. Pero te damos gracias porque antes de que tú lo llamaras al descanso, Él te aceptó a Jesús como su Salvador en su corazón, y esperamos poder verlo en el día de la resurrección.
Te agradecemos por habernos acompañado, darnos un lindo sábado, un lindo fin de semana y que se haga tu voluntad en todas estas cosas que te hemos pedido. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, que Dios los bendiga a todos, que tengan un lindo sábado, un lindo fin de semana. Cuídense mucho, eh, coman sano, coman abundantes frutas, verduras, protéjanse para que este virus que no se va no les haga daño. Les recuerdo entonces el martes estaremos, si Dios quiere, presentando otro tema de este apasionante libro del Apocalipsis. Les mando un fuerte abrazo a todos. Que Dios los bendiga y que la paz de Cristo esté en el corazón de ustedes y que tomen, aquellos que no lo han hecho todavía, la decisión maravillosa de amar la verdad de Dios y de vivirla. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hasta el martes.